A todas y a todos, bienvenidos a la presentación del cuarto cuaderno de Game Studies de la Universidad de Palermo. Ya es un hito esto, Diego, ¿no? Venimos haciendo tradición. Bueno, soy María Lujano Ulton. He iniciado estos cuadernos junto a la Universidad de Palermo, junto a Sol y Bárbara Echevarría, en el 2019, con el objetivo de visibilizar y fomentar las reflexiones académicas que están surgiendo en torno al campo de los videojuegos desde distintos espacios, desde lo que es la literatura, las artes, la filosofía, la psicología, la antropología, y así se han ido abriendo justamente a los campos con el correr de los cuadernos. Diego Maté, a quien nombré recién, participó en la primera edición como investigador, exponiendo que viene con una larga trayectoria en el campo, y luego se incorporó como coeditor con un gran trabajo y experiencia que tiene. Y estamos ahora juntos presentando el cuarto cuaderno, donde se incorpora como editor invitado también José Ángel García desde México, desde el Laboratorio de la Finisterra de Investigación de la UNAM. Ya nos estará contando, porque el objetivo justamente de los cuadernos es esta visibilización y fomento de la investigación en la lengua castellana, de qué es lo que está sucediendo en Argentina, en Latinoamérica, y también en España, que hemos tenido participantes en diversas ocasiones. Así que aquí les compartimos esta vez las nuevas reflexiones y estaremos en breve abriendo el espacio para una quinta convocatoria con esta firme creencia de visibilizar y seguir ampliando las redes, que es lo que enriquece, al fin de cuentas, al estudio de los Game Studies. Diego, te paso la palabra para que nos cuentes sobre este cuaderno en particular. Gracias, Lu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como les contaba un poco Luján recién, este es el cuarto cuaderno y la idea, digo, a grandes rasgos, tenemos una idea de qué son los Game Studies. Son un campo de estudios donde no hay una perspectiva, donde no hay una metodología, es un campo de estudios que gira en torno a la pregunta por el videojuego, ¿no? Y cada cuaderno fue como relevando de alguna forma algunos movimientos que se dan en la escena de los Game Studies, digamos, locales y regionales, que quizás no están en el mismo estado que los de Estados Unidos o Europa, pero sin embargo van creciendo, se van afianzando. Y en esos movimientos, lo que veíamos en este cuaderno es que había una especie de, si se quiere, doble movimiento de ida y vuelta entre, por un lado, viejos temas que habían organizado, viejos entre comillas, ¿no? Que habían organizado un poco la tarea de los Game Studies en sus inicios, a finales de la década del 90, comienzos del nuevo milenio, pero que también a veces esos temas eran sometidos a preguntas más actuales. Entonces, había ahí como una especie de baile entre esos dos ejes que nos parecía muy interesante y que también veíamos que le daba como cierto perfil y como cierto aire distintivo a este cuaderno. Entonces, cuando yo ahora les voy a pasar en los links, cuando empiecen las exposiciones, en el chat, perdón, links con los 4 volúmenes para que los tengan a mano. Están obviamente subidos en la página de la UP, pero para que sea más cómodo. Pero ahí van a ver, cuando vean el índice del cuarto cuaderno, van a ver que hay temas que son conocidos, temas que los Game Studies trabajaron muchas veces, y para nosotros eso es muy interesante porque habla de una insistencia, ¿no? Habla de una consolidación de un campo que vuelve sobre sus objetos, porque de alguna forma ya se está afianzando y fortaleciendo. Entonces nos parecía muy interesante eso como característica, como rasgo específico de este cuaderno, así que bueno, estamos muy contentos. Van a poder escuchar nada, las ponencias presentadas por sus autores. Y ahora aprovecho y le cedo la palabra a José, que está en representación de la UNAM. Muchas gracias, Diego, Luján. Pues es un gusto estar aquí con ustedes desde la distancia, pero compartiendo este proyecto interesante de este cuaderno, donde, bueno, pues en la UNAM, dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tenemos un grupo de investigación que es la Finisterra. Tiene alrededor de 7 años que se fundó y, bueno, en estos 7 años hemos colocado en la agenda académica el tema de los videojuegos. Hemos creado ya varios proyectos de investigación, publicaciones y bueno, es un montón de cosas que en su momento, hace 7 años, estaba en duda pensar que el videojuego era un objeto de estudio, pero bueno, pues hoy en día vemos la importancia que tiene el videojuego en muchas actividades y ámbitos humanos y por lo mismo, bueno, pues somos un centro y grupo consolidado ya dentro de la propia facultad y es interesante todo esto que se menciona sobre los Game Studies, ¿no? De cómo cada vez Latinoamérica va ganando importancia dentro de este campo de investigación. También pasó algo interesante en este semestre, en este inter de este año, que la Finisterra
se adhirió a la DIGRA, la Digital Game Research Association, y tenemos un capítulo México, donde, bueno, pues ya tenemos ese interés ya internacional de que volteen a ver lo que estamos haciendo en Latinoamérica. Entonces, bueno, ahorita tenemos un sitio provisional sobre esto que les comento de la DIGRA. Está muy incipiente, ahorita les comparto el link en el chat, digra.mx, donde bueno, ya a partir de ahí empezamos a conjuntar investigadores de toda Latinoamérica para participar con este grupo internacional. Y este cuaderno pues es un pretexto también para conocernos, involucrarnos y invitarlos a todos ustedes a que formemos esta comunidad de investigadores de videojuegos que desde aquí, desde la UNAM, estamos siempre apoyando a nuevas generaciones, a colaborar entre grupos de investigación y sacar adelante esto que más que un objeto de investigación es una pasión de los videojuegos y pues nada, bienvenidos, gracias. Gracias, José. Y ya contigo, con vos, se me mezclan todos los idiomas. Además, estoy desde España, así que tengo todas las versiones del castellano, que justamente es algo bastante importante a tener en cuenta a la hora de la edición, ¿no? En estos cuadernos. Pero bien, José, aprovechamos que ya estás hablando y te invitamos a que compartas el paper con el que has estado participando junto a Roberto Carlos Rivera Mata, La industria del videojuego en México, entre crisis económicas y prejuicios. Muy bien, bien, pues empiezo yo con este capítulo que escribimos. Prácticamente lo que queríamos dar es un panorama de lo que pasa con México en la industria del videojuego, a fin de conocer diferentes puntos de vista. Ya antes por ahí Jan Bogos tenía un texto publicado sobre videojuegos alrededor del mundo. Por ahí un colega, Jacinto Quesnel, ya había escrito algo sobre cómo se había vivido este entorno en México de los videojuegos. Y bueno, aquí tenemos dos categorías principales que es la económica, por supuesto, que ese siempre ha sido, creo, un esquema compartido por toda nuestra región, marcado por crisis económicas, por desventajas respecto al dólar, también toda esta parte del desarrollo. Mucho ya se ha hablado en un solo mundo, voces múltiples de los 80, lo que el informe McBride decía que toda la creación de contenidos estaba marcada por países de lo que llamaban entonces primer mundo y entonces tercer mundo se quedaba para consumir lo que primer mundo decía, ¿no? Eso estamos hablando de una visión ochentera, pero a fin de cuentas pues más o menos se ha mantenido ese esquema y entonces entre otras cosas pues se relata aquí que México por esta cuestión económica ha tenido que convivir con los videojuegos desde la piratería, desde formas ilegales, sobre todo porque las políticas económicas del país marcaban una sustitución de importaciones y hasta los 90 fue cuando México se abrió al Tratado de Libre Comercio y abrí fronteras, pero aún así en desventaja con el dólar. No obstante, había comunidades fanáticos de los videojuegos que fueron creando toda esta protoindustria en los años 80, 90 y que después se consolidaron como grupos informales pues de producción y desarrollo, que bueno, hoy, 20 años después del cambio de milenio, pues tenemos un panorama distinto, ¿no? Donde también la propia industria se reconfiguró, ya no a partir de consolas de videojuegos, sino de plataformas, y bueno, en ese sentido creo que se ha abierto el espacio para que en todo el mundo se pueda participar de la industria del videojuego creando productos, aunque sea como desarrolladores, ¿no? Que el tema ya de crear plataformas y contenidos, pues solo le corresponde a grandes empresas como Nintendo, Sony, etcétera, pero bueno, en este caso es describir un poco ese panorama, pero también hay otra categoría importante que decíamos, lo económico, claro que cuenta para desarrollar industria en los países, pero el tema de los prejuicios, ¿no? Que ese todavía está más vigente y entonces este tiene que ver con analizar cómo era concebido el videojuego desde la parte de opinión pública, la parte social de decir, el videojuego siempre ha sido satanizado, tiene sus detractores y demás. Ese es un punto de vista que me gustaría compartir con los demás países, cómo es visto esto, ¿no? Entonces, en ese caso, este tema de jugar videojuegos tenía un calificativo muy propio en México, que era el de vago. Ya con esa palabra de vago significa que se está denigrando al que juega videojuegos, que pierde el tiempo y demás, que eran concepciones muy de la época de los 80s, 90. Pero bueno, esto hoy en día cambia con el
jugador profesional, el streamer, ¿no? Que de repente es el que gana mucho dinero jugando videojuegos o creando contenido para videojuegos, y que hoy en día pues, es mucha la ilusión de muchos niños jóvenes en dedicarse a los videojuegos, ya no desde el desarrollo, sino de participar de esta industria. Entonces hoy en día hay mucho potencial para, a través de deportes electrónicos y otras actividades, participar, ¿no? Dentro de estas actividades, pero ahí está siempre ese prejuicio por parte de padres de familia, maestros, etcétera, que ven mal esta actividad de jugar. Entonces también ahí relatamos cómo se ve esta parte de los prejuicios en nuestro país, y que son los dos temas con los que tenemos que combatir nuestra región, ¿no? La parte económica, que por supuesto es muy importante para competir, para crear toda esta visión de los videojuegos, y la parte social en cuanto al imaginario y prejuicios, que todavía es un limitante para los videojuegos. Es un pequeño esbozo de lo que pasa aquí en México, lo hice en conjunto con Roberto Carlos Rivera, que ahorita creo que no pudo estar presente, pero bueno, es también profesor de la UNAM, está a punto de terminar su doctorado, y juntos quisimos dar esta visión para, por supuesto, compartir, como decía, con ustedes cómo se ha vivido esta parte de los prejuicios y la cuestión económica en sus países, ¿no? Entonces, espero que sirva de guía para, pues, para socializar cómo nos ha ido en estos temas, si ustedes también los vieron mal al principio, si se veía esta actividad como algo que no era productivo, pero pues también hoy en día cómo se ha revalorizado mucho este tema de los videojuegos como objeto de estudio, ¿no? Entonces, bueno, los invito a que lean ese capítulo, ojalá les sea interesante. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, José. Aprovecho para recordar un par de cositas que se nos pasaron. Por un lado, primero la modalidad del coloquio, que es que cada presentación va a durar 5 minutos. El tiempo es escaso, pero la idea es que puede haber un tiempo al final para preguntas del público, así que los y las que tengan preguntas en el público pueden ir dejándolas en el chat, y nosotros después al final las retomamos y las compartimos con los autores. Y después además sumar aparte una pequeña notita institucional, que es que los cuadernos vienen siendo también, obviamente que bajo el paraguas de la Universidad de Palermo, también vienen siendo apoyados por primero Game On, el arte en juego, el festival que dirige y crea Luján hace ya más de 10 años, y también por, aparte de este número, por la Finisterra, también por el Instituto de Investigación y Experimentación en Crítica y Arte, las siglas son largas, IEAC, que es de la UNA, del área de crítica de artes, al cual pertenecemos también Luján y yo. Así que bueno, luego de la breve notita institucional, ahora sí, seguimos con las presentaciones, y ahora continuamos con un artículo escrito a 6 manos, que va a presentar Luis Carlos de Oliveira Ferreira, que es licenciado en Comunicación por la PUC Minas y en Artes Plásticos por la Escuela Guiñar de la UEM. Es Máster en Arts del programa Posgrado en Artes de la UEM también, UEMSH, y es miembro del grupo de investigación Laboratorios de Poéticas Fronterizas. Luis. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Ótimo. Perfecto. Eu vou apresentar em português aqui, porque eu acho que vocês vão me entender perfeitamente. Eu não vou tentar falar em espanhol aqui, que é pior. Pausado te vamos a ir siguiendo. Então, boa tarde, meu nome é Luiz Carlos de Oliveira. É um prazer enorme participar do evento. Eu vou apresentar aqui o artigo sobre o uso da violência nos jogos digitais, escrito de forma colaborativa com o professor doutor Pablo Gobira e a mestranda Emanuele Diniz. E este artigo é fruto das pesquisas desenvolvidas no LabFront, Laboratório de Poéticas Fronteiriças, coordenado pelo doutor Pablo. Nos últimos anos, a relação entre jogos digitais e violência tem se intensificado, e não é raro vermos canais de comunicação políticos associarem tiroteios em massa ao uso de videogames. No presente artigo, estrategicamente, focamos nossa análise na potência política dos jogos digitais violentos, e como objeto de estudo, concentramos as análises nos jogos Agente 17 e Bolsomito 2K18. Para abordar o uso da violência e seu uso político nos jogos digitais, buscamos uma base teórica no que pode ser considerado violência, nos apoiando nos estudos de George Sorel, Friedrich Engels, Walter Benjamin e Slavoj Zizek. Podemos observar que há uma relação entre a violência, poder, cultura, política e economia. Uma violência que forma e mantém estados, transmite e conserva conhecimento e informação,
e atua também de forma simbólica, articulando cultura. Intrínseca à sociedade, a violência também está presente nos jogos digitais, ou não? Ian Bogost acredita que os chamados jogos persuasivos podem alterar e influenciar o comportamento dos jogadores. Podemos entender que, ao influenciar o jogador a realizar determinadas ações ou constituir determinados pensamentos, o jogo está manifestando um poder persuasivo que pode até mesmo ser considerado uma violência, uma vez que se manifesta como cultura ou como uma violência simbólica. O jogo Bolsonaro Agente 17 é uma produção do estúdio Guaru Games, disponibilizada em 2018. O jogo é um jogo do gênero de tiro em terceira pessoa. O avatar representado por Bolsonaro inicia sua jornada no jogo saindo de dentro de um vagão de metrô. O personagem logo entra em confronto armado com personagens vestidos com camisa vermelha estampada com o rosto do ex-presidente da República Federativa do Brasil. O jogo Bolsomito 2K18, desenvolvido pela produtora BS Studio, foi disponibilizado para compra pela plataforma Steam em 2018. É um jogo pixel art do gênero beat'em up. O jogador enfrenta diversos personagens que são caricaturas paródicas que aludem desde opositores políticos a representantes civis e grupos sociais. Ambos os jogos dialogam diretamente com o cenário político pelo qual o Brasil passou em 2018, além de representar a violência física por meio de armas, persuadem o jogador nesse mesmo lugar político em que o personagem está com o qual jogam. Um personagem que realiza ações que se assemelham da realidade cotidiana comum. Porém, em 2K18, há uma personificação maior dos avatares, localizando de forma mais clara suas representações. Ao apontar de forma tão clara uma forma de violência histórica na realidade cotidiana contra as minorias, o jogo retorna ao estado primitivo de violência. Eles podem também ser considerados uma forma ativa de legitimação do uso da violência através de sua participação nos processos produtivos culturais. Nem todos os jogos que trazem a representação de violência podem ser considerados persuasivos. São ficções que, apesar de tirarem elementos comuns da história humana, não se utilizam da dinâmica de poder intrínseca à violência, como Mortal Kombat ou God of War. Desse modo, entendemos que é necessário que os jogos, como os analisados, Agente 17, Bolsomito 2K18, no presente artigo, não sejam entendidos apenas como uma piada ou uma crítica social, e que seu impacto seja considerado o uso da violência, uma violência simbólica persuadida em um jogo digital. Por fim, finalizando aqui, é importante ressaltar que os jogos digitais, o seu campo de estudo, estabelece seus próprios parâmetros para o que é violência. Por isso é importante que a discussão tenha uma forte base nas pesquisas existentes nos campos de estudo dos jogos, analisando a violência dentro do seu campo, em seus próprios parâmetros. Agradeço a participação, espero que tenham entendido e sigam as redes sociais do Gabfront. E é isso, obrigado. Y leí un archivo. Muchas gracias, Luis. Bueno, pueden dejar las preguntas recuerden, para José, para Luis y para quienes van siguiendo, iremos compartiendo. Si hay alguien, además, que domine portugués, soy bienvenido para hacer traducciones, y si no, hacemos un portuñol. Ahora continuamos con Mariano Mancuso, que ha presentado News Games, Estado de la Cuestión desde la Ecología de los Medios, conectando también un poco con estas cuestiones con las que referían Pablo, Emanuel y Luis. Mariano es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la UBA, maestrando en Comunicación Digital Interactiva por la Universidad Nacional de Rosario. Es docente en las materias Planificación de Actividad Periodística 2 y Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. También se desempeña como periodista en medios digitales como ESPN y la revista Un Caño, y como investigador en producciones audiovisuales como el Museo Malvinas y el Museo de la Memoria, entre otras. Es autor del libro La Voz, El Otro Diario de los Montoneros. Mariano, tus 5 minutos. Buenas, ¿cómo va? Gracias María Luján, gracias Diego, gracias José y a todos y todas que están acá presentes discutiendo, pensando y jugando videojuegos. Les cuento muy brevemente entonces la idea de mi artículo, que en realidad buscaba contextualizar un poco el ecosistema mediático en el cual surgen estas experiencias y se desarrollan estas experiencias de mezcla y de experimentación justamente entre juegos y noticias, y también pasar revista un poco rápidamente a los desarrollos, a los principales desarrollos teóricos
y a la par cómo se fue dando la producción de estos news games en estos 20 años de desarrollo de esta particular relación entre juegos y noticias. La ecología de los medios, entonces, como marco teórico, como lente para ver las transformaciones de todo tipo. Si quieren, tomamos a Internet como referencia o como emblema de todos los cambios tecnológicos, sociales, políticos, etcétera, que se fueron dando en los últimos años y nos transformaron. Y fundamentalmente transforman la relación entre los medios, sus contenidos y sus audiencias, contenidos que están dispersos en múltiples plataformas, audiencias que, bueno, consumimos de manera móvil, artificial, muchas veces en red, y que además esa misma relación entre medios, contenidos y audiencias está todo el tiempo en cambio. El lenguaje de este ecosistema mediático y convergente es la narrativa transmedia, y lo interesante de esta posibilidad transmedial de pensar las narrativas desde el foco que a mí me interesa, que es el periodismo, es que dio la posibilidad de generar nuevos formatos periodísticos, interactivos, multimediales, no lineales, y también probablemente lúdicos, que ese es el caso de los news games, pensándolos como una hibridación entre videojuegos y periodismo digital. Más allá de que esas hibridaciones tienen antecedentes analógicos, enfocamos o se considera como el punto de inicio del news game el año 2003, el juego 12 de septiembre, que es un desarrollo del investigador y productor uruguayo Gonzalo Frasca, que trabajó específicamente este editorial antibélico en el contexto de lo que fue la guerra contra el terrorismo en Estados Unidos a nivel mundial, que lo plantea como un cruce de simulación. Él habla de simulación no tanto de juego porque no está la opción de ganar o perder, pero es interesante ya el cruce con la cuestión de la viñeta política, con el foco periodístico del género editorial y del género de opinión. Y la idea de vincular o de generar videojuegos basados en noticias, fundamentalmente con el objetivo de mejorar la comprensión de la realidad del mundo en el que vivimos. En esos años, bueno, se dieron numerosos debates, el texto los va reponiendo. Me quedo con lo que plantean los autores alemanes Pligu y Fursich, que resumen al newsgame en 4 ideas: en la necesidad de que esté basado en hechos reales, en noticias, ¿sí?, que sean recientes y relevantes, en la facilidad de poder acceder a esos contenidos y de entenderlos, la búsqueda persuasiva, de persuadir de un modo que es procedural, que es la retórica propia del videojuego y de los newsgames, y fundamentalmente la posibilidad de completar coberturas informativas, periodísticas, para hacerlas más amplias y más profundas y más atractivas, y en este sentido el cruce con lo transmedial. En paralelo, bueno, se fueron dando al desarrollo teórico, ¿no? Se fueron dando múltiples producciones a lo largo de estos años, unos primeros años de auge y de madurez narrativa para el newsgame, que tuvo su llegada fugaz a los medios y que se dio hasta el año 2010 aproximadamente. En esa llegada a los medios hubo muchos problemas a la hora de poder adaptarse a los tiempos y a los costos con los que se maneja el periodismo en los últimos años, y en ese sentido se viró hacia la gamificación, ya no a la construcción de videojuegos completos, sino hacia la búsqueda fundamentalmente de atraer audiencias, de generar clics, de generar engagement. Y en ese sentido se dejó de lado la idea de persuadir y desinformar y se hizo más foco en, bueno, estar basado en noticias y ser contenidos de fácil acceso. Pero bueno, justamente por eso se los vinculan muchas veces con el clickbait a esta etapa. Y hoy nos encontramos con una situación de los años recientes, ¿no?, de un interés bastante renovado, sobre todo en términos teóricos, pero un declive en la producción de newsgames, y esa es una de las contradicciones interesantes para pensar la cuestión, muy concentrada sobre todo o todavía en el hemisferio norte, pero con algunos desarrollos fundamentalmente en América o en Sudamérica, en Brasil, en Argentina en algunas productoras individuales, y con algunas experiencias en medios nacionales muy pequeñas, muy enfocadas en lo que son el agregado de gamificación a noticias. En resumen, lo que vemos es que el ecosistema, pese a un ecosistema mediático que es ideal, con narrativas transmedias, con audiencias que son
lúdicas, participativas, que son interactivas, los New Games no se consolidan en los medios, y que va a ser necesaria la decisión de las industrias mediáticas para poder hacer la inversión que se requiere para innovar vinculando juegos y noticias, para que los New Games dejen de ser una curiosidad y se puedan establecer como un formato válido, aceptable y consolidado para contar las noticias. Muchas gracias y espero que, si pasan por el texto, les interese la temática y podemos seguir discutiendo el tema. Buenísimo, muchas gracias, Mariano. Seguimos ahora con el texto de Aníbal Rossi. El texto se llama Ludum Proba, una propuesta para el rediseño lúdico de las instancias de examen en el contexto universitario. Aníbal es magíster en Comunicación Digital Interactiva y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, miembro del Laboratorio de Innovación Nómada Educativa, también de la UNR, docente del Seminario de Integración y Producción en la licenciatura de Comunicación Social, y sus líneas de investigación se vinculan con las tecnologías digitales, la ecología de los medios, el diseño de interfaces, la educación superior y la ludicidad. Aníbal. Bueno, saludos, buen día a todos. Gracias por la presentación y gracias también por la invitación a participar en esta publicación. Bueno, primero decir que el artículo que presento, digamos, en este número es como un extracto y un resumen de mi tesis, de mi proyecto de maestría en Comunicación Digital Interactiva. Ahí veía también que Mariano es egresado de esa misma maestría. Y bueno, tiene como una especie de mito de origen, una experiencia personal, en la cual en la universidad en un examen me ponen 0. Y la docente me remarca en el margen de la hoja: replantéese su estadía en la universidad. Y bueno, durante mucho tiempo renegué de esa experiencia, y con el tiempo, y sobre todo cuando proyecté, digamos, esta temática, digamos, esta propuesta como final del recorrido de la maestría, me di cuenta de que verdaderamente lo que no he dejado de hacer desde aquel entonces es replantearme el por qué estoy en la universidad, para qué, cómo, de qué manera, digamos, ¿no? En ese sentido, el artículo, bueno, como bien lo dice el título, digamos, tiene como un horizonte práctico, propositivo, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el diseño de una mecánica lúdica y de una plataforma para repensar, reformular, digamos, y cuestionar digamos, las instancias de examen en el contexto de la educación superior, digamos, ¿no? Digamos, para eso, el recorrido que por ahí propongo tiene que ver con problematizar o circunscribir, digamos, la propuesta en un marco más general, digamos, que tiene que ver con los planteos Foucaultianos, digamos, deleuzianos, de la crisis de la sociedad disciplinaria, digamos, y los espacios de encierro como articuladores, y digamos, sus prácticas normalizadoras como articuladores de esa sociedad disciplinar, y bueno, en las cuales tienen el examen, digamos, como uno de esos procedimientos normalizadores. Vinculado a eso, digamos, como que articulo esas propuestas de diagnóstico más general, digamos, más macro, con algunas lecturas, digamos, vinculadas al concepto de experiencia de un autor italiano que se llama Alessandro Barico, autor de este libro que se llama The Game, que bueno, el título para lo que estamos charlando es muy sugerente, donde lo que el autor propone es que lo que está cambiando es el modo de adquirir experiencias, digamos, ¿no? Ya en un texto anterior, que es Los Bárbaros, como que empieza a balbucear una idea en esta dirección, vinculado con los juegos, pero es en este texto de Game donde de alguna manera encuentra que el paradigma de adquisición de experiencias, que está de alguna manera instalándose como hegemónico en las sociedades contemporáneas, es el juego. Entonces, en ese sentido, la propuesta tiene que ver con, bueno, con incorporar elementos del diseño lúdico en el contexto de las instancias de examen, ¿no? Bueno, en el trabajo, luego de todo este recorrido más bien conceptual, teórico, diagnóstico, que, insisto, es una especie de compresión de cosas que están como en otro contexto desagregadas con más detalle, bueno, se da cuenta de una mecánica concreta. Digamos, hay una propuesta que es, bueno, es esta mecánica la que se propone para, no la única, pero sí una de las tantas posibles para repensar, bueno, algo que me parece que en el contexto de la pandemia quedó como en claro de que no se podía seguir haciendo lo mismo, digamos, ¿no? Y entre la batería de soluciones que de alguna manera empiezan a amanecer y a discutirse en relación con bueno, la problemática que se instaló definitivamente durante la pandemia, tiene que ver con, bueno, con pensar
un rediseño de estas instancias en crisis a partir de la hibridación con el ámbito del juego, ¿no? Con lo lúdico. El trabajo, digamos, concluye con una proyección respecto de qué cosas de alguna manera, digamos, se imponen a futuro para esta propuesta. Una de ellas tiene que ver con la digitalización de la mecánica, digamos, ¿no? Con su softwareización. La segunda tiene que ver con la datificación, digamos, de la performance de las partidas. Y la tercera, y casi que es anterior a estas dos que menciono, si se quiere, tiene que ver con la construcción de una comunidad que de alguna manera reformule, se apropie y le dé volumen y realidad, digamos, al proyecto. No obstante, el proyecto está actualmente en una instancia así como de iteración lo más feroz posible, porque bueno, al ser sus posibilidades de puesta a prueba bastante acotadas, las posibilidades de iteración también lo son, digamos, ¿no? Y como todos sabemos, en el diseño lúdico, en el diseño de juegos, la iteración casi que es la clave. Ningún juego nace bueno, y sobre todo cuando uno empieza a meter gente adentro a jugarlo y a iterarlo, a probarlo, empiezan a aparecer como cosas que uno, digamos, del orden de la dinámica, digamos, ¿no? Del juego, que uno desde las mecánicas y el diseño no alcanza a visualizarlas. Así que bueno, los invito a que lo lean el artículo, a que me den sus devoluciones y a que se sumen también al proyecto Ludum Proba, que, como dice el título, es una propuesta de rediseño de las instancias de examen en el contexto de la educación superior. Gracias. Buenísimo, Aníbal, muchas gracias. Seguimos ahora con un artículo también escrito a 6 manos, pero por un grupo que es Lupa Lab. Lupa Lab son Lucila Fogiel, seguramente lo pronuncié mal, Lucila, vos me dirás ahora, Inés Heredia y Virginia Noé, van a presentar un artículo que se llama Imágenes de infancias en los desarrollos digitales, y van a presentar en particular Lucila e Inés. Leo brevemente las presentaciones porque son 2 y son largas, aparte de un currículum largo. Lucila es licenciada y profesora en artes por la UBA y especialista en educación infantil. Trabaja como asesora pedagógica en tecnologías de la Universidad Nacional de Guillermo Brown y es profesora de la Cátedra de Producción de Materiales Educativos. Inés Heredia es diseñadora gráfica por la UBA y especialista en arte para la inclusión social. Fue JTP en la materia Proyecto Visual 1 de la carrera de Artes Multimedias de la UNA, donde realizó experiencias pedagógicas orientadas a la experimentación sobre la imagen. Bueno, Inés, Lucila, cuando gusten. Muchísimas gracias. Bueno, como decís, somos Lucila Fogiel e Inés Heredia, Virginia Noé ahí acompañándonos en el público. Somos Lupa Laboratorio, somos un laboratorio de infancias, un equipo de especialistas de infancias, educación, arte y tecnología, que frente al vacío de propuestas digitales de calidad y de referencia pensadas por especialistas en el área, creamos un equipo transdisciplinario para investigar, codiseñar y desarrollar, formar equipos en la elaboración de propuestas digitales con y para las infancias. Agradecemos mucho este espacio y también el de los cuadernos para seguir pensando sobre estas temáticas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Inés Heredia. Bueno, muchas gracias también por el espacio. El artículo que presentamos, tal como dijeron, se llama Imágenes de infancias en los desarrollos digitales y parte de una serie de relevamientos que realizamos en donde encontramos que la mayoría de las propuestas digitales gratuitas destinadas a niñas menores de 7 años sitúan a las infancias en una posición muy ligada al consumo. Nosotras tomamos la Convención de los Derechos del Niño y valoramos aquellas producciones orientadas a garantizar el derecho a la libertad de expresión, de explorar y de participar del patrimonio cultural y artístico de la comunidad para las niñas. ¿Por qué pensamos que sería relevante para desarrolladores y especialistas en videojuegos cuestionar las imágenes de infancias que se sostienen de manera implícita? Bueno, porque sustentan diferentes estereotipos y tienen consecuencias directas sobre las realidades de las infancias, en gran medida pudiendo resultar muchas veces empobrecedoras. Pueden aparecer estereotipos de género, de clase, étnicos, etc. Pero fundamentalmente uno de los problemas es que una de las concepciones más comunes es entender que la experiencia en la infancia es universal, cuando tiene matices y varía según los contextos.
En el artículo pueden leer diferentes autores y autoras que trabajan sobre la temática y piensan diferentes lugares desde los cuales comúnmente pensamos a las infancias. Uno de ellos, como decíamos, tiene que ver con pensarlas como meras consumidoras, ¿no? Que es algo que vemos normalmente en las propuestas digitales destinadas a las infancias. Y también hay dos como grandes grupos que vendrían a ser una idea muy generalizada de pensar a las infancias como reproductoras de conocimiento, identidad y cultura, eso van a decir Dalberg, Moss y Pence, y otra gran idea que tiene que ver pensarlas por el contrario como co-constructoras de conocimiento, identidad y cultura. Justamente nos queremos posicionar desde este lugar, pero tenemos que ver de qué manera en los desarrollos aparece esta imagen de infancias como reproductoras de conocimiento. Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en los estereotipos educativos, que muchas veces desde el desconocimiento o desde un lugar, un posicionamiento fuerte, se generan propuestas que están destinadas solamente a pensar preguntas y respuestas únicas, que son premiadas o castigadas, aprendizaje por repetición o memorización, los típicos multiple choice, los típicos asociaciones simples entre imagen, sonido y palabra como si fuesen las únicas posibilidades. Ahí vemos esa idea de reproducción. Para reforzar propuestas que entiendan justamente desde la otra concepción, infancias como constructoras, co-constructoras de cultura, necesitamos pararnos desde otras perspectivas pedagógicas. Nosotros planteamos el socioconstructivismo como el lugar desde donde pensarlo, para abrir oportunidades de aprendizaje significativo que partan de la reflexión, de la expresión, de la creación, donde el error también sea parte orgánica de ese proceso, que sí vemos en desarrollos para otras edades. Y también encontramos que en cuanto al diseño de la imagen y del sonido, también hay mucho para pensar en relación a las ideas que tenemos sobre las infancias. Muchas veces también se encuentran estereotipos en este ámbito. Por ejemplo, se suele considerar que las paletas de colores saturados son atractivas o estimulantes, como está muy asociado a las propuestas destinadas a las infancias. También existen gran cantidad de propuestas que toman personajes muy similares, que carecen de complejidad y que son pobres en representación, que quizás eso no pasa o no sirve ver el caso de la literatura infantil, en donde sí se pueden encontrar propuestas más originales y que son un aporte importante. Nos parece fundamental que haya una búsqueda y una investigación estética también que sustente estas propuestas. Nos parece en este sentido de que existen, por suerte, desarrollos muy inspiradores, y invitamos a leer el artículo donde reseñamos algunos, que sirven justamente para seguir pensando en estas propuestas de una concepción de infancias que sean co-constructoras de conocimiento, identidad y cultura. Y justamente el artículo tiene el sentido de hacernos esa pregunta: ¿qué propuestas queremos para qué infancias? Y tener esta pregunta guía para crear aquellas propuestas que las infancias merecen, ¿no? Por derecho. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Lucila, Inés. Seguimos ahora con el trabajo Entre Dunas, un viaje transpositivo del relato novela al relato juego de mesa. La autora es Lelia Fabiana Pérez. Fabiana es licenciada en Artes Plásticas por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Además es especialista en producción de textos críticos y difusión mediática de las artes por la Universidad Nacional de las Artes. Desde entonces se dedica a la investigación en proyectos UACIT y del área transdepartamental de crítica de artes, y es profesora a cargo de un taller de arte para adultos. Fabiana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, antes que nada, gracias a Luján y a Diego, bueno, y a toda la gente involucrada en este proyecto, por abrir el juego a los juegos de mesa, ¿no? Que creo que este es el primer cuaderno que contiene algún artículo sobre un juego de mesa, me parece, por ahí, no sé si estaré equivocada. Bueno, hasta ahora las ponencias que vengo escuchando se refieren mucho más a cuestiones de crítica social y a temas más generales, ¿no? Muy interesantes sobre todo sobre los videojuegos y lo digital. Y bueno, yo vengo un poco con lo analógico y con algo muy puntual
porque lo que yo me propuse es analizar el juego de mesa Dune. El título completo es La especie debe fluir, Dune, un juego de conquista, diplomacia y traición, que está basado en la novela Dune de Herbert, que se escribió en 1965. Este juego se diseñó por primera vez en 1979 y se reeditó a los 40 años en el 2019, la versión que es la que yo analizo. Y yo puntualmente lo que analizo es cómo se da la operatoria transpositiva de la novela, ¿no es cierto?, del sistema lingüístico de lo literario, a un sistema de signos, un sistema de significación totalmente distinto como es el juego de mesa. Un poco este juego, bueno, tuvo mucho éxito en ventas porque coincidió un poco la reedición con el momento en que se empezó a rodar el último film de Villeneuve en 2019. Y lo que yo observé es que cuando leía notas y artículos respecto a la película, esta cuestión que se pone muy de manifiesto acerca de la eficacia de la transposición de la novela al cine, ¿no? Que ya se dio con las versiones de Lynch, con la serie que se produjo también en el año 2000, con el intento de Jodorowsky, que al final nunca sucedió. Y entonces yo pensé, bueno, veamos qué pasa con la operatoria transpositiva de la novela al juego de mesa. Y bueno, llegué a la conclusión que es de gran eficacia la operatoria, aparte que es muy interesante, muy creativo, porque por supuesto hay cuestiones propias, ¿no?, de lo literario y del juego de mesa, que la transposición, digamos, en lo literario, hay una predominancia de lo narrativo, mientras que en el juego de mesa hay una predominancia de lo descriptivo. Sin embargo, lo que sucede, digamos, en el juego está íntimamente relacionado a todo lo que sucede en el relato de la novela, ¿no? El juego de mesa es un juego de estrategia, de conflicto bélico, de género de ciencia ficción. Las principales mecánicas son control de área, movimiento de área, subasta, recolección de recursos, etc. Y se desarrolla hasta en 10 turnos, en 9 fases cada uno. Y en cada una de esas fases, ¿no?, hay todo cómo se interrelacionan las fases entre sí. Hay toda una lógica que tiene mucho que ver con la novela, ¿no? Cómo están esas sucesiones de fases, el por qué, cómo se interrelacionan, y los jugadores representan a las facciones que son protagonistas en la novela, que son los Atreides, los Fremen, los Harkonnen, la Cofradía Especial, la Bene Gesserit y el Emperador. Aparte es muy interesante porque los roles son asimétricos, o sea, cada una de las facciones tiene ventajas, beneficios y desventajas particulares, ¿no? Sin embargo, el juego está muy bien equilibrado, entonces cualquier facción puede ganar, y el juego, tanto el gameplay, el sistema de juego y las reglas están orientados a que los jugadores conformen alianzas. Se puede ganar solo o con alianzas. Y el objetivo del juego es el de controlar 3 bastiones solo o 4 bastiones si es con alianzas. Entonces, bueno, principalmente, digamos, es como que está centrado más en el conflicto bélico, mientras que la novela está más centrada en todo el desarrollo del personaje principal, que es Paul Atreides, ¿no?, en el monomito del héroe. Sin embargo, en la novela también se observan muchas funciones catalíticas, o sea, funciones en donde el relato se hace más lento y hay mucha descripción también. Entonces, el juego de mesa también toma mucho de todos esos elementos descriptivos, los manifiesta, y bueno, es como ahora en 5 minutos un poco difícil, porque tiene mucho que ver con el funcionamiento del juego, ¿no?, para poder explicar cómo cómo se da la operatoria transpositiva. Pero además, ya cierro con esto, me gustaría también detenerme en un párrafo de un autor que yo tomo, que es Oscar Steinberg, que habla también sobre un estilo de época en cuanto a las operatorias transpositivas. Entonces lo voy a leer al párrafo.
Bueno, Heide Steinberg dice que la transposición y las fórmulas del comentario crítico de época habilitan la hipótesis de la predominancia de una lectoescritura retórica, lúdica descriptiva, sobre la de la lectoescritura temática, narrativa, argumentativa. El crecimiento del análisis de lo descriptivo instituye la figura de un sujeto de la descripción que percibe combinaciones y retornos de objetos puntuales entre la diversidad y la diversión, y atiende a la fuerza de gravedad de las pequeñas constelaciones antes que a las razones de una continuidad lineal o de un destino narrativo. Ahora, en el campo de una victoria de lo retórico sobre lo temático, ocurre, sin embargo, que se explicita algo tan importante como otra victoria, la del juego sobre el sistema como motivo dominante del cambio de época. Entonces, en esta operación transpositiva del texto literario al texto, digamos, juego de mesa, yo observo todo esto, que el sujeto que juega a Dune también encuentra un placer lúdico en esos hallazgos de motivos y elementos que describen el universo Dune creado en la novela y recreado en el juego. Entonces, podríamos decir que además de jugar a Dune, jugamos a reconocer las operaciones de pasajes de un sistema de signos, de dispositivos y significaciones discursivas a otro. Bueno, esto brevemente, podría explayar un poco más, pero es como para que se entienda, y bueno, los invito a leer luego el artículo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabi. Bueno, seguimos entonces con Mónica Jacobo. Mónica tiene un texto que se llama 2 obras con mecánicas de videojuegos sobre violencia de género. Mónica es doctora en artes por la Universidad Nacional de Córdoba, se especializa en artes con tecnología, es docente, investigadora y artista, dirige junto al doctor Pablo Molina Ahumada el proyecto de investigación subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba, Experiencias Digitales, Subjetividades, Arte y Cultura Contemporánea, e integra el programa de investigación Subjetividades y Sujeciones Contemporáneas, y además ha publicado trabajos sobre arte, tecnologías y videojuegos en revistas especializadas. Moni. Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Luján y Diego, por esta invitación. En este ensayo que presentamos, nos detenemos en 2 producciones que tienen una mirada crítica sobre la relación entre género y videojuegos. Estas 2 obras son Sola, de Agustina Isidori, y Memento, de Marlowe Hafner. Estas experiencias abordan problemáticas de violencia utilizando el lenguaje técnico y artístico de los videojuegos. La exclusión de las mujeres y las disidencias son una parte esencial en la investigación de los feminismos, y parte de las discusiones actuales incluyen la preocupación por la subrepresentación en las tecnologías y se preguntan por las posibilidades del agenciamiento tecnológico para las mujeres. Las contribuciones, en particular las que se han realizado desde las décadas de 1990 a partir de la llamada tercera ola feminista, se vinculan con las tecnologías digitales y atraviesan una gran diversidad de feminismos. Lo que tienen en común todos estos feminismos es un horizonte en el cual se pueda superar el sexismo y la relación entre género y tecnología. Y ya que la industria de los videojuegos es mayormente androcéntrica, nos resultó de interés considerar que las tecnologías se componen no solo de los elementos materiales, sino también de los discursivos y sociales. A partir de esto, las obras que analizamos las podemos inscribir dentro de lo que se llaman juegos críticos o juegos serios, en los cuales a veces hay una anulación de elementos propios de la jugabilidad, como por ejemplo interfaces sin puntaje, jugadas acotadas en el tiempo, para de este modo enfocarse en delimitar acciones con un sentido unívoco, con el objetivo de exponer problemáticas sociales de manera más explícita. Tanto se pierde parte de lo lúdico en estos trabajos, suelen ser considerados más que juegos, experiencias, y se encuentran cercanos a las propuestas que se inscriben dentro de lo que es el campo del arte con las tecnologías. La obra Sola es un trabajo que hace uso de la interactividad para posibilitar al jugador ponerse en el lugar de las otras, las mujeres, y de este modo investir otras subjetividades distintas
y de este modo atravesar experiencias que desplazan al usuario temporariamente de su identidad habitual y también de su posición genérica, ¿no? Entonces llevándolo de este modo a percibir el peligro que supone para muchas mujeres circular sin compañía de noche en el espacio público. El acoso a las mujeres en la calle es una práctica naturalizada en muchos países de Latinoamérica y aparece en este trabajo como algo inevitable, ya que en el juego el jugador no tiene ni voz, ni armas, ni una mochila con ítems para utilizar como defensa, y solo le queda caminar y sobrepasar los obstáculos, esperando no tener que correr, porque tampoco eso puede realizarse en el juego. Todas estas opciones fueron evaluadas por la diseñadora y no incluidas en el diseño del trabajo, con el fin del que el jugador pueda experimentar esa indefensión ante la desigualdad frente a un posible atacante. También como parte del diseño, la autora, tras pensar en llegar al hogar como un objetivo principal, descartó esa meta al considerar que la mayoría de los femicidios tienen lugar en la intimidad de esos espacios que no brindan sensación de seguridad para todas, por lo que se optó por no establecer un lugar concreto como meta de llegada. El trabajo cuenta con una investigación interesante, realizada con el fin de lograr los objetivos propuestos en cuanto a concientizar, y a partir de esto desarrolla mecánicas acordes con este fin. Este trabajo de Isidori fue expuesto en numerosos festivales y exposiciones vinculados a los videojuegos y también a las artes electrónicas. En cuanto a Memento, la otra propuesta que analizamos, fue publicada durante la semana del 8 de marzo en el 2021 en las redes sociales de la Asociación Women in Games Argentina. Este trabajo, como su nombre sugiere, es un recordatorio de la muerte, pero en este caso específicamente de las mujeres víctimas de femicidio en Argentina. La experiencia puede descargarse de la plataforma Itch.io e invita a homenajear a esas mujeres colocando flores en un cementerio que se encuentra ubicado en un espacio natural realizado con estilo low poly. Los trabajos que analizamos en este ensayo evidencian las posibilidades de los videojuegos como una herramienta para la acción feminista de empoderamiento a través de la reflexión y también el desarrollo de experiencias que dan lugar a la visibilidad de problemáticas de género, utilizando un lenguaje tecnológico, como es precisamente de los videojuegos, que permite la participación y el situarse en lugar de las otras. Considerando que no solo los usos, sino también la producción de la tecnología puede brindar mayor agencia a las mujeres y disidencias, Sola y Memento, que han sido realizadas por desarrolladoras que no se identifican como varones, son trabajos que despliegan narrativas en las que se traslucen las desigualdades, tanto en el espacio público como el privado, así como entre el género y la política. Bueno, los invito a que, y las invito a que lean el trabajo y bueno, aguardo cualquier comentario al respecto. Es el primer trabajo en el cual me abordo problemáticas que tienen que ver con el feminismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Moni. Gracias. Seguimos ahora con Lautaro Dicchio. El trabajo de Lautaro se llama La percepción sonora como un marco de análisis, procesos de hibridación entre ambiente y Foley en videojuegos. Lautaro es licenciado en Música y Tecnología por la Universidad Nacional de Quilmes, docente de la Diplomatura en Música para Videojuegos de la Universidad Nacional de las Artes, músico con formación clásica en clarinete en el Conservatorio Julián Aguirre, productor musical e investigador independiente del área sonora. Lautaro. Bueno, hola, ¿cómo están? Antes que nada quisiera agradecer a Luján, Diego, José Ángel y también a la Universidad de Palermo por brindarme este espacio que para mí realmente es un sueño. Bueno,
Este trabajo representa un aporte a la bibliografía de la ludomusicología. Pero, ¿qué estudia este campo específicamente? Durante los últimos años, los y las investigadoras de este campo han concluido que cuando se intenta traer teorías provenientes de otros campos artísticos, principalmente del cine, hacia el mundo del sonido para videojuegos, estas encuentran límites y es muy difícil de aplicarlas. Es por eso que se crea esta rama de la musicología, encargada específicamente de analizar y crear nuevas teorías y conceptos específicamente para el audio en videojuegos. Es en este contexto que durante los últimos años a mí me ha interesado analizar y estudiar, por un lado, cuáles son los elementos sonoros con los que cuentan los diseñadores y las diseñadoras a la hora de construir los universos sonoros de los videojuegos. Es decir, con qué elementos sonoros cuentan, con qué herramientas cuentan. Y por otro lado, qué es lo que finalmente los jugadores y jugadoras perciben, que no es lo mismo que lo que se diseñó. Entonces, esta clasificación tradicional de elementos del cine, mejor dicho, si traemos la clasificación tradicional de elementos propia del cine, que es música, ambiente, foley y voces, no es suficiente para explicar todos los fenómenos que ocurren finalmente en el videojuego. Vamos a poner un ejemplo. En la saga de juegos de GTA, Grand Theft Auto, existen radios dentro de los vehículos que el jugador o jugadora puede manejar, con diferentes canales que puede experimentar a lo largo de la partida. Sin embargo, no existe una sola forma de poder analizar este elemento sonoro. ¿Por qué? Porque por un lado puede analizárselo como música, debido a su composición y la idea de la transmisión de emociones. Por otro lado, puede analizárselo como efecto de sonido Foley, porque está sonorizando un elemento virtual representado en su mundo. Puede analizárselo como voz, debido a que las letras de las canciones además poseen significado para la trama del juego. Y por último, y dependiendo de la concentración del jugador, estas pueden pasar a ser parte del ambiente de la serie. Entonces, que con esto último, a mí me interesa analizar por qué es que ocurre que fenómenos perceptivos terminen moldeando la forma en la que el jugador o jugadora puede percibir un elemento como uno u otro. Entonces, lo primero que yo hago es como arribar a esta idea que trabajo en el escrito, que es la idea del fenómeno del intercambio. El fenómeno del intercambio es un proceso que no es propio del videojuego, sino que en otros medios artísticos sucede, pero en el videojuego pasa con más... o sea, pasa todo el tiempo, y es un fenómeno en el cual un elemento sonoro se encuentra constituido de otros dos elementos o más, como el caso de la radio en el juego del GTA, intercambiando usos, significados o la misma composición por el del otro. Entonces se crea un elemento nuevo que ya no puede ser analizado por cada una de las partes que las conformó, creando lo que termino denominando un híbrido sonoro. Este proceso del híbrido sonoro puede ocurrir en cualquier combinación de elementos sonoros. Sin embargo, en el trabajo, valiéndome del análisis de la concentración y distracción, entendida en los términos en los que lo trabaja Walter Benjamin, y de los principios de la Gestalt aplicada al sonido, indago cuáles son los procesos perceptivos que moldean la escucha específicamente entre el ambiente y el foley de los efectos de sonido. Por último, concluyo en el trabajo que trabajar con esta idea de híbrido posibilita, por un lado, una nueva forma de interpretar la construcción de los espacios sonoros virtuales y que además puede ser utilizada como ayuda en la narración, en la creación de nuevas mecánicas o también en parte del diseño del juego. Bueno, muchas gracias. Cualquier consulta pueden hacerme luego. Muchas gracias, Lautaro. Seguimos ahora con el trabajo de Clara Cisneros. El trabajo de Clara se llama Marketing turístico sustentado en la industria del videojuego japonés, emplazamiento publicitario, extensión diplomática y presencia internacional. Y Clara es doctorante y magíster en comunicación por el programa del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de la asignatura en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM.
Clara, cuando quieras. Muchas gracias, agradezco el tiempo otorgado en este 7º coloquio de investigadores en diseño, sobre todo este espacio de las propuestas del 4º cuaderno. Como lo anteceden, el tema que desempeño es una propuesta dirigida al marketing turístico de la industria del videojuego japonés. Como sabemos, es la tercera industria más grande a nivel mundial por detrás de Estados Unidos y China. El tema es una derivación directa de mi proyecto doctoral, y también es un tema que he trabajado desde diversos ángulos para el grupo de investigación La Finisterra. La Finisterra es un cúmulo de especialistas dedicados a la indagación de industrias creativas en la Ciudad de México. Ahí estudiamos anime, videojuegos, manga, cómics, entre otros derivados. Como tal, específicamente mis temas de investigación están mucho más vinculados al soft power japonés y la marca nación, desde el interés de un posicionamiento de reconocimiento internacional en la esfera diplomática y la expansión de sus industrias creativas. Sobre todo yo me dedico a la ampliación transmediática entre el anime y el videojuego. Pero lo que planteo en este cuaderno es justamente el marketing turístico, cómo es que se despliega desde el videojuego japonés y cómo hay ciertos títulos de videojuego que también pueden tener una incidencia en el advergaming. Y como tal, no olvidemos que el turismo es una práctica física, pero también simbólica, que ayuda a las personas a incrementar su conocimiento, sus experiencias, a veces necesidades espirituales, laborales, de motivación física o en algunos casos de prestigio. En el texto retomo un término conocido como turismo de contenido, que de acuerdo a autores como Yamamura, Sugawa Shimada o el propio doctor Antonio Loriguillo, definen como un comportamiento de viaje que es motivado ya sea de manera parcial o total por narrativas, personajes, ubicaciones o elementos de la industria creativa. Básicamente variantes mediáticas que hacen al fan ir a retomar o tomar algunas variantes de este tipo de contenidos. Y sobre todo los significados a los que se atribuyen. Este turismo de contenido en Japón ha sido estudiado durante mucho tiempo y tiene un término conocido como Butai Tambo, que es una característica de apropiación, donde principalmente el fan de la industria creativa japonesa va a la búsqueda de la información, recopila datos, códigos estéticos primordialmente de las obras mediáticas de su interés, va al espacio, documenta el área, toma vestigios comparativos y después comparte en redes sociales para blogs o comunidades en línea, con el fin de develar detalles de la obra o detalles técnicos de las capturas. Principalmente este término es asociado al anime y a los videojuegos, pero bueno, hay más comunidades activas en este entorno mediático. Asimismo, también retomo en el texto algunos ejemplos como Sega, lo que hace con Joypolis, que es una expansión que ayuda a generar un parque de diversiones especializado, y pues también otras variantes como el Pokémon Mega Center o su Super Nintendo World, que primeramente toman al videojuego como una extensión mediática que ya sustenta una materialización en el turismo. Otros casos importantes en gamificación y en advergames para emplazamiento publicitario, pues retomo por ejemplo el caso de Animal Crossing, que tuvo un festival especializado en primavera que retoma muchos entramados simbólicos de Japón. También Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, que en sus diferentes ediciones ha dado no solo ampliación a lo que es este evento deportivo, sino que en la última entrega especializada en Japón, pues se reconocen espacios simbólicos de los entramados de su cultura. Y bueno, por ahí también hablo un poquito de Ghost of Tsushima. ¿Qué sucede? El videojuego retrata de manera realista a espacios de la prefectura y después se une en un nivel diplomático para tener una incidencia comercial. Por lo tanto, bueno, agradezco el espacio para hacer esta presentación y me siento muy afortunada por la oportunidad y bueno, estoy a sus órdenes por cualquier necesidad. Gracias por la escucha.
Muchas gracias, Clara. Y seguimos ahora ya con el último trabajo, que es de Adrián Ávila. El título del trabajo es La mirada de James, teoría de la recepción en los videojuegos. Adrián es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, ganador de las convocatorias PAPIAM y PADID por parte del Centro Nacional de las Artes para llevar a cabo la investigación del libro Los videojuegos como forma de conocimiento. Es además profesor titular en la Universidad Instituto Rosario Castellanos, donde imparte clases en la carrera de Humanidades y Narrativas Multimedia. Adrián. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí, perfecto. Okay. Bueno, antes que nada, gracias a Luján, a Diego y a José por este espacio. Mi trabajo prácticamente busca pensar la hermenéutica en los videojuegos, cómo interpretamos esa experiencia de juego, cómo interpretamos lo que jugamos, ¿no? Sobre todo en una industria que está en constante evolución, no solamente a nivel tecnológico, sino también a nivel de investigadores. Por ejemplo, ahorita que escuché a todos ustedes, me maravillo de cómo están trabajando y cómo están interpretando los juegos desde diferentes puntos de vista. Entonces, este trabajo habla justamente sobre cuáles son los límites de esa interpretación o cuál podemos llamar como sobreinterpretación y qué tanto pueden añadir a las narrativas de los videojuegos. Hay que tomar en cuenta que los videojuegos son un medio como los libros, como el cine, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, lo que decía Roman Goubern sobre el cine, que él tiene un texto muy interesante donde habla de cómo se generó el lenguaje articulado del cine. Comenta cómo el cine en un inicio empezó a imitar mucho el teatro, que la cámara estaba fija y cómo poco a poco fueron encontrando los cineastas el lenguaje de lo que hoy conocemos como cine. Los videojuegos están pasando por una etapa similar. Vamos, si tomamos su origen en los años 50, que digo, es un poco debatible, podemos ver cómo con el paso de los años vamos encontrando diferentes formas de entender el medio y de expresarse, ¿no? O sea, pensemos en el más popular que era el punk, de un palito y dos palitos y una bolita representando el tenis de mesa. Aquí ahora tenemos juegos como el que mencionaba Clara, ¿no? De Ghost of Tsushima, que es una representación del Japón feudal y que puedes escribir haikus y miles de formas de expresión en un juego, ¿no? Yo trabajo esto precisamente con algo que se llama, con un videojuego que se llama Silent Hill 2. Tomo este juego porque los videojuegos, para que nosotros podamos interpretarlos, tienen que tener una, digamos, apertura, ¿no? Hay cosas que pueden ser muy explícitas y que nos dicen, esto es así porque así y así, y ya, ¿no? Pues nos quedamos más o menos como con lo que nos dicen. Pero hay juegos que tienen una apertura de interpretación más amplia, como lo es Silent Hill 2, por eso yo tomé este juego. Y este juego es muy interesante porque con el paso de los años los jugadores han descubierto nuevas cosas y de repente quieren interpretar y volver a interpretar. Y la idea de este texto nació de algo que pasó precisamente así. En el videojuego de Silent Hill 2 es famoso porque digamos que hace un análisis psicológico del jugador. Tú juegas, acabas el juego y al final te dan diferentes finales. Dependiendo de cómo te hayas comportado, te dice prácticamente como de, mira, eres una persona positiva, eres una persona depresiva o eres una persona que no puede soltar las cosas, no deja ir nada, ¿no? Entonces, pues este juego se inscribe mucho en esta idea de la interpretación. Entonces, hace poco se descubrió en Reddit, Zombie Pizzas 1999, que un personaje cuando se veía así como en una imagen donde se ve al espejo, no se puede ver su mirada ni nada, pero dijo, miren, si le aumentan el brillo, el reflejo del espejo está viendo al jugador, ¿no? Entonces empezó a ver como muchas notas, empezó a ver mucha interpretación y decir que si era cierto, si no era cierto. En esto le preguntan a Masahiro Ito, que fue el diseñador del juego, y él dice, pues yo no podría decirle si sí mira o si no mira, o sea, dice, al final de cuentas, creo que los jugadores piensan demasiado, ¿no? Pero de esto lo tomo porque me sorprende cómo aún tenemos la idea del autor como la figura máxima que puede definir un objeto artístico, ¿no? Se piensa que el autor, como escribió la obra, es el que te puede dar el significado último de un texto, pero en realidad no. Cuando un escritor, por ejemplo, termina su novela, la puede leer en 2 años, en 1 año, y va a tener una interpretación distinta, aunque sea su propio texto. ¿Por qué? Porque nosotros crecemos y evolucionamos. Y es aquí donde yo meto la teoría de la recepción. En la teoría de la recepción viene de la escuela de Constanza de Alemania, principalmente de Hans Robert Jauss y de Wolfgang Iser y Roman Ingarden, y ellos plantean que toman un concepto de Gadamer que se llama horizonte de expectativa. Nosotros
tenemos un horizonte de expectativa gracias a todo lo que conocimos, a los problemas que nos interesan, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cada uno de los ponentes aquí tiene un horizonte de expectativa con el cual se han aproximado al medio, ¿no? Que a mí me parece muy interesante porque son lecturas que enriquecen mucho el medio. Pero también los medios, cuando fueron creados, tuvieron un horizonte de expectativa por parte de sus creadores. Entonces, cuando choca el horizonte de expectativa del creador con el lector, pues se forma un nuevo horizonte. Y es muy interesante porque nosotros podemos jugar hoy un juego y en 15 días lo podemos volver a jugar o en 20 años y tener una interpretación completamente distinta porque tenemos una percepción diferente. Entonces, prácticamente, este texto habla justamente de esos límites. A mí me llama mucho la atención, sobre todo porque, por ejemplo, Ian Bogost tiene un texto muy interesante donde habla de cómo E.T., el extraterrestre, es un juego que todo el mundo dice que arruinó la industria de los videojuegos en los 80, etcétera. Si lo retomamos hoy en día, él dice que las mecánicas pues, pueden ser interpretadas como algo que nos quería transmitir la vulnerabilidad del extraterrestre, ¿no? Porque en ese tiempo se pensaba que todos los videojuegos tenían que exponer el poder. Pero dice, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si ponemos un personaje vulnerable? ¿Qué percepción nos da? ¿No? Y bueno, ya por último, simplemente quiero agregar que hablo también aquí de un concepto que me parece interesante que se me ocurrió, que es el jugador pasivo y jugador activo. Porque creo que muchas veces siempre dicen que como los videojuegos son interactivos, todo jugador es activo, pero la verdad es que no. O sea, podemos ser jugadores más activos o menos activos, dependiendo cómo interpretamos la obra. Por ejemplo, si ustedes ven ahorita en Twitch o todos los streamers, lo que hacen es una sobreinterpretación del medio y la gente no ve tanto eso por el juego, sino por el streamer. Por ejemplo, cómo eBay hace interpretaciones de esto, que digo, les puede agradar o no, pero al final de cuentas, él hace una interpretación del juego que le parece interesante a los que lo están viendo, ¿no? También esto sucede con los mods o, por ejemplo, en los juegos de mesa ahorita que decía Lelia, me acordé mucho de los juegos cuando uno dice, ay, esta regla como que no me gusta, pues vamos a cambiarla para que sea más divertido, cosas por el estilo. Y bueno, eso es como prácticamente todo lo que trabajo, prácticamente sobre la hermenéutica en el juego y pues pueden consultar ahí el texto en el cuaderno. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Llegamos al final de las presentaciones. Abrimos el espacio de las preguntas y los comentarios. Mientras pensamos preguntas, tanto el público como los y las ponentes, por supuesto, pueden preguntarse entre ustedes. Yo quisiera solamente cerrar algo que dije al comienzo, ahora que tenemos como todo el scope de todas las presentaciones, que es no solamente la cuestión de las viejas preguntas que son actualizadas en el presente de los Game Studies, sino también que eso ya está claro, ¿no? Digo, se nota, digo, la pregunta, por ejemplo, por articulación entre el videojuego y la pedagogía, digo, aparece actualizada en lo que hacía, por ejemplo, Aníbal, la cuestión de la transposición, digo, cómo el videojuego puede transponer, releer obras producidas por otros lenguajes, como trabaja Fabiana, por ejemplo, pero con un objeto que en los Game Studies fue un poco marginal, como es el caso de los juegos de mesa. Hay muchos estudios de juegos de mesa, pero en comparación con el volumen de los Game Studies es todavía un objeto marginal. Pero lo que vemos ahí todo el tiempo son preguntas que actualizan cuestiones que están con los Game Studies desde sus inicios. Y eso para mí para Luján y también para José, era un poco lo que nos parecía más atractivo, o por lo menos lo que le permitía, lo que le daba un perfil al cuaderno. Ahora, lo que yo quería decir solamente antes de abrir el espacio, es que una de las cosas también más poderosas, creo, de los Game Studies actuales, y quizás de la región, no sé si a nivel global, esto quizás lo sepan ustedes, yo no lo sé, pero tiene que ver con pensar el videojuego en diálogo permanente con otras esferas de la cultura que no son solamente las del entretenimiento. Porque el videojuego, como objeto de la cultura, saben, como el cine, como los juegos de mesa y como otros espacios, están asociados a ciertas prácticas culturales que están acotadas en algo que podríamos llamar campo del entretenimiento, ¿no? Y lo que vemos todo el tiempo es que, de alguna forma, este objeto se nos sale y es llevado a otros espacios, digo, a la articulación, por ejemplo, con las prácticas pedagógicas, con el periodismo y la construcción de agenda, por ejemplo, con preguntas que vienen como de campos disciplinarios de larga historia, como es la cuestión de la teoría de la recepción, y ahí creo que tenemos como dos movimientos, que son por un lado esta puesta en relación del objeto con otros espacios de la cultura, pero también el objeto siendo indagado, interrogado por perspectivas consolidadas al margen, por fuera y mucho antes de los Game Studies, y creo que
son como dos movimientos que terminan todo el tiempo abriendo el objeto y un poco liberando sus capas de complejidad y de significación, así que creo que esto se nota mucho más, digo, si yo dije dos palabritas al comienzo que parecían muy vagas, creo que esto se nota mucho más ahora que escuchamos todas las presentaciones, y nada, para mí es interesantísimo poder tener como este abanico. Así que bueno, ahora sí, abrimos el espacio. Acá tenemos una pregunta, ya la leo, esperen que el pad me permita mover 1 centímetro y no todo. De Cristian, que dice: mis felicitaciones a Adrián Ávila. Pregunta: aparte del autor de Roland Barthes, ¿qué artículo, será aparte de la muerte del autor, imagino, qué artículo o libro podrías recomendarnos para indagar sobre la teoría de la recepción? Bueno, hay uno que está muy bueno, que escribió Dietrich Rall, espérame, es que tengo aquí todos mis libros, que se llama En busca del texto, teoría de la recepción literaria, es este de aquí. Y ahorita lo anoto ahí en el chat para que lo chequen, y es un texto que recopila muchos de las obras que se escribieron en ese tiempo de, digamos, en los años 60 más o menos, 50, sobre teoría de la recepción. Es un texto que yo recomiendo mucho, pero sí está un poco complicado porque, digo, son como estas teorías a las que se va entrando poco a poco, como desde, no sé, ¿cómo se llama? Desde Saussure un poco, digamos, hasta acá. Ahí busquen, no me acuerdo ahorita cómo se llama el texto porque lo tengo en PDF, pero busquen los textos de Adolfo Sánchez Vázquez. Él era un filósofo de la UNAM que él no tiene unos textos donde interpreta los textos de la teoría de la recepción, pero lo hace de una manera muy cómoda y muy, muy padre. Entonces, creo que él es una manera como para poder entrarle, y ya después le pueden entrar aquí a los textos como, digamos, duros de En busca del texto de Dietrich Rall. ¿Querés escribir el apellido, Adrián? Sí, él justamente lo puedo escribir aquí. O sea, el texto de Dietrich Rall es solamente, él es el compilador, digamos. Perfecto. Listo. Gracias. Bueno, recuerden que los y las ponentes también pueden preguntar, comentar. Acá hay una pregunta con respecto a esto último de un usuario que es TEG88. Con respecto a esto último de Silent Hill, se refiere a la presentación de Ávila. El autor no pudo contestar a las preguntas de los fans, el autor será del juego, en cuanto a la representación de la psique del jugador mediante el reflejo del espejo. Igual soy yo, pero no implicaría que hubo tal vez un error de la representación de tal elemento, el espejo, que dio pie a las interpretaciones y teorías de los jugadores, y de no ser así, significaría que se generó lore, o sea, el lore, digo, saberes del juego, a partir de una falencia, como en Silent Hill 1 con su niebla. Y el autor de la pregunta es Derian Escudero Galicia. Gracias por la pregunta, Derian. Adrián. Okay. Sí, Derian, de hecho es algo bien interesante. O sea, lo interesante de las teorías de la recepción, y es que se ha visto durante muchos años, por ejemplo, dentro de los estudios de la hermenéutica, de repente hay textos donde, por ejemplo, en el medievo se hacía mucho esta transcripción de libros, no había imprenta. Entonces, de repente había como dos versiones, no sé, digamos del Quijote. Y entonces, bueno, no, el Quijote es después del medievo, digamos, del libro del buen amor, ¿no? Digamos, por poner un ejemplo. Entonces alguien lo transcribía, pero pues imagínate estar transcribiendo, eran humanos al final de cuentas, ¿no? Tenían un error y de repente alguien encontraba otro error y ese errorcito de repente cambiaba y había discusiones, bueno, y todavía hay discusiones sobre, oye, pero es que en el texto de tal año se dice esto, pero en este se dice esto, entonces, ¿cuál es el verdadero, no? Que eso es algo muy interesante y algo que pasa mucho, ¿no? Tiene razón con lo que dice en Silent Hill 1, decían todos como de, no, la neblina como que fue muy padre y todo, pero en realidad no fue puesto como con ese propósito, sino que solamente había puesto porque en ese tiempo era difícil renderizar así todo el espacio, entonces pusieron neblina para que no se viera nada hasta que estuviera cerca de los objetos ya renderizados. Entonces, sí puede haber sido un error esto de Silent Hill 2, es justamente ahí algo que donde rescata un poco a Barthes, que dice Barthes que nosotros
o sea, no podemos, por ejemplo, ir a desenterrar al autor del libro del buen amor y decirle, oye, dime cuál era la palabra correcta, ¿no? O sea, justamente esa búsqueda. Al final de cuentas, todas las obras y todos los textos van a ser interpretados dependiendo de las exigencias estéticas de una época. Algo que dice Gombrich en la historia del arte, es que la historia del arte no es la historia del progreso del ser humano, sino la historia de los cambios de exigencias en cada tiempo. Entonces, por ejemplo, en Silent Hill 2, tal vez lo veamos como un error en algún momento, tal vez otros lo interpreten como algo hecho a propósito, pero al final de cuentas, lo que dice la teoría de la recepción, lo interesante en sí son las lecturas que hacemos de esos elementos dentro de la obra. Entonces, tal vez ahorita lo leamos así y en 20 años alguien salga a decir, no, es que fue un error, y entonces todos se queden como de, bueno, pero al menos uno, o sea, la teoría de la recepción se fija mucho en el receptor, y uno como receptor, si no tiene esos conocimientos, puede interpretarlo de esa manera, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho que yo me gusta hacer análisis de videojuegos y me gusta leer sobre videojuegos, y entonces de repente juego algún juego y digo, no más, esto está muy chido por esto, y de repente veo que el autor así decía otra cosa, ¿no? U otras cosas. Pero al final de cuentas, no podemos controlar lo que se interpreta. Entonces, eso es, digamos, en lo que se focalizan las teorías de la recepción, en cómo interpretamos, ¿no? O sea, en la maravilla que es eso. Pero lo interesante es que eso le da vida a las obras para que por más tiempo se sigan discutiendo. Si no hubiera eso, si las obras fueran completamente cerradas, pues se olvidan y ya. Pero como son abiertas, pues seguimos discutiendo después de 20 años de ese juego, hoy en día, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Yo tengo una pregunta para Clara. Clara, bueno, siguiendo un poco, digo, lo que decía recién Adrián, digo, hay algo del orden de la interpretación, ya no, digamos, del plano del sentido, sino de la apropiación de los textos, que tiene que ver también con ese llevar los textos a espacios para los cuales no estuvieron pensados, y pensaba que el turismo de contenido un poco se inscribe dentro de este universo, ¿no? Digo, nadie escribió, digo, Jane Austen escribió libros sin pensar que en algún momento los espacios de sus novelas iban a ser después recorridos como espacios turísticos y demás. Y te quería preguntar si te parece que este turismo de contenido asociados al videojuego, preguntarte si es que lo miraste, por ejemplo, en otros espacios. Si en Japón, por ejemplo, tiene un rol más institucional, incluso más estatal por momentos, más político, y si quizás en otros lugares del mundo este turismo de contenidos existe, pero está quizás más disperso, más liberado al mercado y no tiene como ese peso del Estado. Pues vos hablas incluso de diplomacia en un momento del artículo. Sí, bueno, este tipo de turismo de contenido también habla del reflejo hacia el exterior de los reminiscentes simbólicos. Entonces, digamos que el turismo de contenido se puede dividir en dos etapas. Uno, donde el fan está viendo su anime, su videojuego favorito, y entonces ve que dentro de esas obras sí hay una representación física que está materializada dentro de Japón. Entonces el fan, tanto al interior de Japón como extranjeros, van a ese lugar, recopilan esos datos y buscan encuadrar este espacio que sale en su videojuego o anime favorito o otra industria creativa. Por otro lado está la otra variante donde sí hay un reflejo o hay una inversión monetaria con el fin de constituir algunos vestigios de lo que es, ¿no? Y puede ser desde la inversión privada, como podría ser un museo de estudio Ghibli, o podría ser la otra variante. Recordemos que por ahí hay estatuas incluso de supercampeones, que en una ciudad en específico, que ahora no recuerdo el nombre, y entonces ahí sí hay una inversión por parte de determinada prefectura para instaurar este espacio. Y entonces hay estas dos variantes que se pueden confabular. Recordemos, por ejemplo, en la Tokyo Tower, que hay un espacio específico para One Piece, que también sirve de café y que sirve de museo. Entonces, esto sí puede venir confabulado desde las dos inversiones. ¿De acuerdo? Y por ahí, por ejemplo, cuando hablábamos de un tipo de advergame que es simbólico, que sería la otra variable,
podríamos ver, por ejemplo, en el videojuego que mencioné, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, que si no han tenido la oportunidad de jugarlo, es un título muy interesante porque no solo te habla de la historia de Japón y la relación que tiene con los Juegos Olímpicos, sino que cada etapa está constituida en un espacio simbólico de Japón, desde la torre del gobierno hasta el Skytree. Entonces es una manera en la que también estos referentes simbólicos permanecen del interior hacia el exterior. Entonces sí hay parte de una diplomacia latente. Que por supuesto el fan no se queda ahí estático, sino que puede adentrarse de manera simbólica o de manera presencial. Sabemos, incluso podríamos irnos a otra variable, algo interesante, ¿no? Ya cada vez más se ve que esta industria de contenido tiene pues un impacto creciente, ¿no? Pensemos en Estados Unidos y que abre parques de diversiones de Universal, o pensemos que en Corea del Sur, en Gangnam, está una estatua de Psy con su famoso Gangnam Style. Entonces, la industria de contenidos también es un escaparate para invitar al extranjero a revisitar estos entramados simbólicos, y pueden ser desde diferentes niveles, ¿no? Los contemporáneos, los modernos, por así decirlo, y también del pasado histórico, ¿no? El ejemplo de Ghost of Tsushima es interesante porque tenemos un videojuego, sí, de la época feudal, pero que pues llama tanto la atención que la propia prefectura, la instancia de turismo, hay que invertir en que la página web, y hasta la fecha puedes verlo, se dé un escaparate ahí, que el fan pueda ver las partes del videojuego que fueron representadas, pero que también conozca de la cultura de Japón. Incluso se puede hacer a otro nivel mediático, como lo hizo en paz descanse Shinzo Abe con los Juegos Olímpicos. Cuando lo anuncia en 2012, él no se presenta formalmente como el ministro, sino que toma la representación de Mario Bros. Entonces, se puede ver estos referentes desde diferentes etapas, como ya lo dije, inversión privada, inversión pública, y también la resignificación y la adaptación que toma el fan para seguirle dando vida a estos entramados. Y bueno, tengo entendido que Japón ha trabajado esta variante de turismo de contenido aproximadamente desde los años 80, 90 tiene ya más auge. Genial. Sí, lo que decís de Shinzo Abe parece que sintetizara un poco todo, ¿no? La idea de un presidente que aparece investido con los rasgos de un personaje de videojuego es muy poderoso eso. Bueno, ¿a una pregunta más? No sé si hay alguna pregunta de los o las ponentes. Derian continúa la pregunta-comentario, ¿no? Dice, no sé si vos lees ahí, Adrián, dice, pero no tiene que ver mucho con la propia cultura del lugar. Ah, perdón, no, creo que se refiere a lo de Clara. Quiero decir, no sería lo mismo tener estatuas de, no sé, Monster Hunter en Puebla, que con lo conocido que se ha vuelto seguiría siendo raro para el público común. De igual manera, algo del Chavo del Ocho en Tokio son relevantes para su país o ciudad de origen, pero tal vez no para otros lugares, más que como una curiosidad para los que conocen el contexto, a menos claro que exista un interés mercadológico, supongo. Bueno, solamente para complementar, tiene que ver también con el uso de las licencias. No se puede dar uso de las licencias si no hay un acuerdo mutuo entre quien licencia y, por ejemplo, el gobierno, ¿no? Entonces, en este caso tendría que haber una simbiosis entre ambos para poder ejecutar este tipo de características, ya si hablamos de un espacio público, que es a lo que te refieres un poco con las estatuas, ¿no? Entonces, en este caso, el autor de Monster Hunter tendría que llegar a un acuerdo para el uso de su licencia en caso de su representación. Eso pasó recientemente con las estatuas de Eiichiro Oda y One Piece en Japón. Entonces también estamos hablando de dos variantes diferentes.
Y por supuesto que, por ejemplo, lo que mencionas del Chavo del Ocho, que es una licencia, esa licencia también se ha extendido por lo menos de manera privada, por ejemplo, en videojuegos o en animación u otras variantes, pero ya es otro tipo de contexto, ¿no? No hay un interés, por ejemplo, del gobierno por invertir en que eso sea un entramado simbólico, que sea un referente, un lugar a visita hasta el momento. Como si lo ha habido con otras figuras mediáticas, por ejemplo, el Santo, que es un luchador reconocido a nivel mundial de México, que por ahí sí tiene estatuas y referentes de ese tipo. Bien. Yo tengo una pregunta para Mónica. Moni, vos trabajaste con 2 juegos, y quería preguntarte, digo, en comparación si uno piensa con el conjunto de obras que hoy visibilizan o problematizan cuestiones vinculadas al feminismo, tanto de cine como, bueno, literarias, etc. Digo, vos hablaste, por ejemplo, de aspectos interactivos del medio, ¿no? Explicaste cómo, por ejemplo, en Sola, de alguna manera la caída de atributos propios del videojuego, ¿no? Esto de correr, saltar, tener un arma o algo, digo, la caída de eso en el juego construye la indefensión, además del espacio y la amenaza que parece que está por todas partes. Y el caso, bueno, también del otro juego, que es una especie de memorial donde uno va y deja una flor, ¿no? Quería preguntarte, digo, si te parece, supongo que sí, pero vos me dirás, perdón que me adelante, si te parece que el videojuego tiene, por su dimensión interactiva y su construcción de espacios y demás, la posibilidad de, no sé si es trabajar, visibilizar, problematizar, no lo sé, aspectos vinculados, problemas también vinculados al feminismo, causas y demás, que quizás otros medios, no digo que no estén capacitados, pero quizás lo hagan de una manera más limitada o menos poderosa. Creo que sí, que los videojuegos, por sus propias características, posibilitan nuevos caminos para el feminismo, para expresarse a través de este medio, sobre todo a través de como digo en el artículo, ponerse en la piel de las mujeres o ponerse en la piel de los otros a través de las mecánicas que habilitan los videojuegos. Creo que eso los diferencia de, por ejemplo, el audiovisual u otro tipo de obras que siguen manteniendo al espectador como tal. En cambio, el videojuego habilita esa posibilidad de participar y estar en el lugar del otro. Creo que eso me parece bastante interesante y que aún hay pocos videojuegos que hacen uso de estas posibilidades. Bien. Sí, son 2 casos locales muy fuertes, además, ¿no? Bastante resonantes. El de Sola en particular, creo que Isidori tuvo más de una versión del juego en su momento. No sé si tuvo Sola más de una versión, pero fue un juego que comenzó, bueno, la primera vez que se exhibió fue en Game On en el 2017, si no me equivoco. Actualmente se está exhibiendo en Homo Ludens en España y contaba Agustina que esa exposición va a durar como 4 años, es decir, que va a estar circulando la obra dentro de esa exposición por todo ese tiempo. Eso es bastante interesante. Y en el caso de Memento, el que haya surgido dentro de la red de Women in Games me parece también muy interesante en ese vínculo con esta asociación que también tiene, digamos, como meta en la inclusión de las mujeres y disidencias dentro del espacio de los videojuegos. Claro. Yo, perdón que no quiero acaparar el espacio, pero se me ocurren preguntas. Si, por favor, si alguien tiene una pregunta, me puede interrumpir. Pero a medida que los y las escuchaba, bueno, me aparecían varias dudas. Tenía si no hay otra pregunta ahora, tenía una pregunta breve, doble, para Fabiana y para Lautaro, que son, digo, algo muy, no sé, para mí por lo menos muy atractivo del trabajo de ustedes, tiene que ver sobre todo con que son objetos un poco, como decíamos antes, marginales, ¿no? El tema del sonido, que como sabemos en Occidente tuvo siempre
un lugar muy marginal frente a los estudios vinculados a la imagen, lo audiovisual, etc. Esto lo dice Metz, que por algún motivo dice, ya en los 70 decía que había montañas de estudios sobre cine en términos de imagen, relato, temas, construcción de realidad, pero prácticamente nada en términos de sonido. Y eso lo fija como un rasgo de Occidente. Bueno, en el caso tuyo, Fabi, el tema del juego de mesa, que tiene una gran cantidad de estudios ya, pero que por alguna razón sigue siendo un objeto marginal en términos de volumen, ¿no? Entonces les quería preguntar a los dos, más allá de específicamente el trabajo que hicieron para el cuaderno, ¿cómo ven sus respectivos objetos? Si lo ven con alguna proyección, si los ven creciendo. Digo, hay más gente hablando, por ejemplo, de el sonido en los videojuegos, hay una pregunta creciente por los juegos de mesa y los game studies. Perdón si la pregunta es muy amplia, pero es algo que me parece muy atractivo eso. Bueno, no sé, te contesto en primera instancia desde mi experiencia con respecto a los juegos de mesa. Bueno, les cuento un poco por qué yo tomé este objeto. Con mi marido, Pedro, nosotros creamos un espacio de encuentro para jugar juegos de mesa con Buenos Aires, se llama Conexión Berlín. Se llama Conexión Berlín porque Pedro trabaja, es argentino, pero trabaja en Berlín, y él un poco trajo de allá la experiencia de Europa, digamos, que es algo mucho más habitual que acá, más masivo el tema de los juegos de mesa. Pero bueno, es una industria que la verdad que tiene una producción, una expansión tremenda. Todos los años se hace el Encuentro Internacional de Juegos de Mesa en Essen, que es ahora en octubre. Creo que voy a ir, Pedro va, yo todavía no sé todo, pero creo que sí. Y la verdad que todos los años se producen una cantidad de juegos de mesas increíble. Bueno, hay muchos juegos que son hibridación también con aplicaciones, con lo digital, ¿no? Pero es un campo que está en constante crecimiento, muy, muy interesante. Acá no se conoce tanto, ¿no? Masivamente. Pero bueno, mi experiencia es que cuando la gente se acerca, nosotros lo que queremos casualmente es abrir el campo, digamos, más allá del nicho gamer, ¿no? Entonces nosotros abrimos la propuesta a que venga gente, digamos, del público en general a conocer lo que son los juegos de mesa. Y la experiencia es que viene mucha gente que nunca jugó juegos, o que, no sé, jugó al TEG o al Monopoly, y de repente nosotros tenemos una ludoteca de más de 1000 juegos, se sorprenden y se entusiasman mucho con las propuestas. O sea, una vez que se llega y se conoce, es increíble cómo la gente se engancha con la propuesta y cómo es un elemento también muy dinamizador de lo que son las relaciones sociales, porque nosotros también viene gente sola, gente pareja, nosotros armamos grupos, y cómo a través del juego, ¿no? La dinámica del vínculo social, cómo se dinamiza, es increíble. Así que la verdad que yo creo que es un campo muy interesante para estudiar, porque está en constante crecimiento, y bueno, y la verdad que me puso muy contenta que ahora la convocatoria se haya abierto también a los juegos de mesa, porque me parece que hay muchísimo, muchísimo para estudiar. Y bueno, yo un poco tomo de teoría de los videojuegos, porque no hay tampoco en español, al menos, ¿no? Por ahí hay más texto en otros idiomas, pero en español hay muy poco escrito, sobre todo desde la perspectiva semiótica, que es la que a mí me interesa y la que yo abordo. Así que bueno, yo también un poco empecé acercándome antes a estudiar algo sobre videojuegos, y después, como comencé este proyecto, me estoy abocando ahora también al estudio de los juegos de mesa. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a Diego y a Luján y a todos por la convocatoria. Y bueno, y acá estamos viendo, pero hay mucho, la verdad, muy interesante por todo el terreno que hay para explorar. Si querés, Fabi, podés dejar la dirección de Conexión Berlín en el chat. Bueno. No cobramos el chivo, así que podés dejarlo. Bueno, sí, así pensé, porque la verdad que es muy interesante el universo de los juegos de mesa, así que ahora les pongo el link al sitio. Muchas gracias. Y Lautaro, lo que quieras. Dale. Sí, es tal cual lo que vos mencionás del cine ocurre en el mundo del videojuego, pero sin embargo esta tendencia con los últimos años ha ido cambiando, no solo desde el punto de vista del desarrollo, sino también en la creación de comunidades, desde el punto de vista también académico. Por ejemplo,
esta diplomatura de la cual yo soy parte fue creada recién este año, y existe todo un movimiento a nivel académico de crear nuevos profesionales en el ámbito. Y esto no es solo algo que se ve acá en Argentina, ni siquiera en Latinoamérica, sino ya es como un poco más global, que es la creación de carreras dedicadas al audio en juego, y de profesionalizar el medio. Porque existe algo muy particular, que es que hasta hace muy poco no existían casi en ningún lugar del mundo carreras específicas para estudiarlo. Es como uno quería hacer sonido, quería hacer música por otro lado, y no había un lugar específico para ir a estudiar. Por eso es tan importante el proyecto de la creación de la diplomatura de música para videojuegos en la Universidad Nacional de las Artes, porque es un proyecto que es muy vanguardístico, no solo a nivel nacional, sino latinoamericano, ni que hablar. Por otro lado, también esto se ve fuertemente apoyado por tendencias a nivel social, que es la creación de nuevos grupos, y no solo de investigadores, sino también de jugadores y de estudiantes que se están formando, como por ejemplo, existe un grupo muy fuerte que se llama Game Audio Latam, no sé si lo ubican, que está formado principalmente por profesionales del área que quieren dar a conocer cómo se trabaja, cómo es que ellos realicen su trabajo, movidos también por esto que vengo hablando, ¿no? Que es que no existía hasta hace muy poco tiempo lugares para profesionalizarse. Entonces que hay muchos campos dentro del mismo audio que uno puede formarse directamente dentro de estos grupos. Por eso desde hace muy poco, y producto de esta diplomatura, junto con otros colegas, creamos una comunidad que llamamos Audio para Videojuegos Argentina, en el cual, de muy reciente creación, en el cual estamos orientados a que se sumen estudiantes para aprender sobre la materia, ¿no? Que puedan compartir sus trabajos, que puedan compartir sus experiencias dentro de un entorno laboral para poder seguir aprendiendo, porque es muy importante también que todas estas como nuevos marcos de estudio que surgieron siguen siendo de forma digital, ¿no? Entonces, lo que venimos a crear y a proponer es como, bueno, cuando uno va a una universidad, tiene su pasillo donde habla con profesores, con otros estudiantes y comparte experiencias, y esto un poco se pierde en este mundo virtual, ¿no? Entonces es como que creamos este espacio para esto, ¿no? Para poder compartir experiencias. Y por otro lado, como una tercera pata, también dentro de las mismas empresas y dentro de los desarrolladores de juegos, de a poco cada vez más se está dando énfasis en el audio, ¿no? Movidos principalmente hasta ahora, quizás, primero por la aparición, o no sé si masificación, pero popularización de la realidad virtual, que conlleva un trabajo más profesional y por lo menos conocer un poco más herramientas para poder realizarlo, pero también producto de otras corrientes, ¿no? Como de llegar a más público mediante traducciones en otros idiomas, por ejemplo, o el trabajo para diversos, mejor dicho, formatos de reproducción sonora. Ya pueden ser auriculares o formato 5.1, etc., ¿no? Claro. Y además, esto se ve cuando uno entra a las opciones de audio, cada vez más son más. Yo como que analizo el crecimiento por eso. Si uno se va a un juego del 2000, quizás ni siquiera el apartado de audio tiene como características, sino que está incorporado dentro de las características del gameplay en sí mismo. Ya ahora en los juegos grandes cada vez son más. Se pueden cambiar opciones de audio dinámico, etc. Entonces sí, se ve reflejado, para resumir, en estas tres cuestiones. Por un lado, desde el punto de vista académico, que van surgiendo nuevas carreras o lugares para estudiar; desde el punto de vista social, que empiezan a surgir nuevos espacios donde poder compartir
y por el punto de vista de las empresas. Perfecto. Gracias por tu... Gracias, Lautaro. Derian, el artículo de Luis y Pablo Govira se puede leer en español en el cuarto cuaderno. Yo ahí pasé el link de los 4, de paso repito el chivo, ahí tienen los 4, y si les parece ya vamos cerrando con la pregunta de Cristian para Mariano. ¿Querés responder, Mariano? Dale, la leo y la recupero del chat. Dale. ¿Cuál es o fue el principal problema que tuvo el periodismo digital con la mencionada gamificación de medios? Y con respecto a la actualidad, ¿en qué escenario se encuentra específicamente? El texto no profundiza demasiado en esa cuestión porque era una mirada como muy general. Es parte de mi investigación o de mi tesis de maestría, como contaba Aníbal. Y en esa investigación un poco lo que pudimos ver es que más que problemas con respecto a la gamificación, en realidad la gamificación vino a darle soluciones al periodismo a la hora de meter el juego en relación con las noticias, porque fundamentalmente hacer periodismo es caro y hacer videojuegos y periodismo es más caro todavía. Entonces la gamificación lo que permitió es acceder a versiones lúdicas de noticias a partir de plugins y de pequeños programitas que permitían serializar los contenidos y los formatos lúdicos y hacerlos en ese sentido más acorde a los procesos productivos y los tiempos de producción de las redacciones. Desarrollar específicamente un videojuego genera un montón de otras complicaciones y hubo problemas en ese sentido. Hoy en día, para ir a la cuestión de la actualidad, lo que se ve es una producción como mucho más focalizada en algunos laboratorios, sobre todo, el de Radio Televisión en España, arte en Francia, bueno, algunos espacios de trabajo, mucho esfuerzo en medios públicos a veces, en Alemania, por ejemplo, se destaca eso. Algunas grandes empresas de medios que tienen la posibilidad de cada tanto hacer un newsgame, como Al Jazeera, que está trabajando el tema, BBC, que lo trabaja cada tanto, lo hizo el Financial Times con el juego de Uber en 2019, lo hizo ABC en Australia con el juego de Amazon también en 2019-2020, pero son como casos muy específicos, muy puntuales, por la cuestión vinculada con esto, con los costos. La pregunta que queda pendiente es ver si los propios newsgames se generan su mecanismo de monetización, o las propias empresas de medios empiezan a encontrar o a recordar que en algún momento los juegos fueron una gran forma de generar recursos económicos para los medios. El New York Times lo recordó hace poco y parte de su plataforma de fidelización estuvo vinculada con los juegos y con la cocina, que es el otro tema importante de su plataforma. Pero hoy en día los desarrollos son como muy específicos y muy puntuales y está como muy fuerte la cuestión de la monetización, que es el gran problema para la generación de contenidos, creo que en general, y muy particularmente para el periodismo. Muchas gracias, Mariano. Bueno, de parte nuestra, con Luján, que tuvo que irse por una urgencia, y con José, agradecemos nuevamente a la Universidad de Palermo por el espacio, por la amabilidad y los recursos de siempre. Así que bueno, yo personalmente agradezco también junto con Luján, no es personal, junto con Luján y con José, agradecemos a todos los y las ponentes que tuvieron la gentileza no solamente de participar del cuaderno, sino de contarnos hoy, en muy poquito tiempo, sus temas, su trabajo, sus investigaciones. Así que bueno, esperamos que esto pueda, como siempre, disparar intereses, diálogos, conversaciones, y bueno, en los links que les dejamos pueden, obviamente, buscarnos y buscar los trabajos y los contactos de cada persona. Así que nada, muchas gracias nuevamente y nos estaremos viendo seguramente en el quinto el año que viene. Así que bueno, gracias a todos.